Hare Krishna Santa, muchas gracias por Hare estar. Krishna. Hoy, gracias por sumarse a este festejo de Gopastami. Hoy estamos celebrando un día importante en Conciencia de Krishna, que es un día que tiene que ver con los pasatiempos del Señor, particularmente el pasatiempo en que Krishna, digamos, es como promovido a cuidar vacas. Hasta ese momento, como niño, lo habían dejado jugar y ocuparse de los terneros, o sea, de las vacas bebés. Pero bueno, ahora su padre y sus mayores ya consideran que es lo suficientemente grande como para hacer de pastor, de salir a cuidar y pastar con las vacas grandes. Y eso es Gopastami, eso se llama Gopastami. Gopa en sánscrito significa pastor. Prabhupada lo traducía como vaquerito. Sí, eso es no, alguien que trabaja con el cuidado de las vacas. Y bueno, sabemos que Krishna, él había nacido como un kshatriya, en realidad, ¿no? Él es de la realeza, pero bueno, nació en cautiverio y para salvaguardarlo, para cuidarlo, porque su tío Kamsa lo quería matar, su padre, Vasudev, lo deja de incógnito en la aldea de Brindavan y él en realidad se cría como un Vaishya, como un, como un miembro digamos, la comunidad rural que es la que generaba el capital, ¿no? El dinero en esa sociedad antigua de los Vedas. La sociedad védica original es una sociedad cuya, digamos, economía, sus finanzas, tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, no con la matanza de los animales, sino con la cuestión láctea. Nanda Maharaj, que sería como el padre adoptivo de Krishna, era lo que hoy sería como un industrial lácteo, ¿sí? Un empresario de la industria láctea y con la leche que generaban las vacas que él tenía, según nuestras escrituras, Nanda Maharaj tenía 100.000 cabezas de ganado, o sea que imagínense, ¿no? La cantidad de leche que producía y con la leche, bueno, y sus derivados, ¿no? El yogur, la mantequilla, el ghee, la crema, ¿no? Con todos los derivados de la leche. Nanda Maharaj era como un multimillonario, ¿no? No es que era una persona del campo, ¿no? Que vivía humilde, sino que era como un empresario, una persona que tenía mucho dinero. De hecho, siempre se habla de que Krishna vivía en Vrindavan, pero Vrindavan en realidad es un bosque a donde Krishna iba. El lugar donde él vivía se llamaba Nandagram, que sería, literalmente, la traducción es el pueblo de Nanda. O sea que imagínate el dinero que tenía el padre adoptivo de Krishna, que tenía un pueblo a su nombre, ¿no? Nandagram. Nanda Maharaj tenía todo un pueblo que tenía su nombre, así que imagínese que no era una persona, digamos, pobre del campo, sino que era del campo, vivían en un ambiente rural, pero eran adinerados, ¿no? Aún así adinerados. Y esa sociedad, la sociedad védica de aquel entonces, toda su economía estaba basado en esta comunidad de Vaishyas, en estas personas que producían básicamente los alimentos, ¿no? La cuestión agrícola y en el caso de Nanda Maharaj, él no se dedicaba tanto a la agricultura, sino que más bien se dedicaba a los productos lácteos. Y entonces las vacas en una comunidad así, en una sociedad donde es tan importante los productos lácteos y la agricultura, bueno, imagínense que las vacas son un bien bastante preciado, ¿no? Son lo que hoy llamaríamos como un commodity, ¿no? Algo de valioso. Entonces, tener muchas vacas obviamente implicaba también tener mucho dinero. Y, y lo interesante de estas sociedades es que no había una explotación de los animales, sino que en nuestra literatura descubrimos que, por ejemplo, Krishna conocía a cada una de esas vacas por nombre, o sea, todas tenían un nombre, y vemos en los pasatiempos de que cuando Krishna salía a pastar con las vacas eran muy bien cuidadas, y eran alimentadas y se les permitía recorrer el campo y vivían libremente en un sentido. A la noche se las cuidaba de que no tuvieran frío, de que ningún depredador las matara.
O sea, no había ningún tipo de violencia en la producción de esa leche. De hecho, las escrituras dicen que las vacas daban leche voluntariamente por el amor con el que eran tratadas. Entonces, espontáneamente brotaba la leche de las urbes, ¿no? Ni siquiera había que como que manipularlas demasiado, simplemente a través del enorme amor que tenía Krishna y Balaram y Nanda Maharaj por esas vacas, es que las vacas reciprocaban ofreciendo su leche. Y en base a esa leche, bueno, como dijimos, se producían todos los bienes que eran la base de la fortuna de la familia. Y entonces Krishna obviamente se crió en este ambiente donde la vaca era un ser muy importante. Y de hecho en nuestra literatura descubrimos esto, ¿no? Se dice que nosotros tenemos 7 madres, y entre esas 7 madres que tiene un ser humano, una de las madres es la vaca, y se acepta a la vaca como madre porque cuando uno nace, uno toma leche del pecho de su madre, pero a medida que va creciendo va tomando leche del pecho o de la urbe de la vaca. Entonces la vaca como que pasa a ocupar ese rol de nutrir al niño, ¿no? de darle de mamar al niño, por eso se acepta a la vaca como madre. Y festividades como las de hoy, Gopastami, y también festividades como la que tuvimos la semana pasada, Govardhan Puja, son celebraciones donde se honra a las vacas. Y en días como hoy, por ejemplo, se las decora, se les pone guirnaldas, se las pinta, ¿no? Se le da como de comer algo especial o algo que le guste particularmente a ese animal en particular, se le da justo como un premio, como un regalo, como una honra, como una ofrenda de parte de las personas a estos animales que se dicen, bueno, que están en plena modalidad de la bondad, ¿no? Las vacas se dice que vibran en sattva guna, y es interesante porque es un animal que aporta tantísimo al ser humano, ¿no? Toma muy poco de la naturaleza, apenas come pasto y toma agua, y da un producto que el ser humano puede transformar en muchos productos y que es útil para un montón de cosas, ¿no? Que es como que el costo-beneficio, ¿no? Entre lo que la vaca toma de la naturaleza y lo que la vaca le da al ser humano es gigante, es enorme. Entonces, bueno, hoy es un día donde se honra a las vacas y se honra a los pastores de vacas. Y como dijimos, en esta época, en el momento en que Krishna estaba en el planeta, hace 5.000 años atrás, la realidad es que estos pastores realmente cuidaban de los animales, ¿sí? Los amaban, los querían, tenían nombres, se los homenajeaba, se las decoraba, les ponían guirnaldas. O sea, no era, digamos, una industria como se vive hoy, de la cuestión de la leche, ¿no? Donde hay abuso, donde hay explotación, donde hay maltrato, ¿no? Estas personas hace 5.000 años atrás vivían de otra forma, tenían otro tipo de conciencia, y eso también se ve incluso en su economía, ¿no? Ellos eran, como dije, multimillonarios, pero conscientes de Krishna, no estaban dañando, ni estaban lastimando, ni estaban explotando para poder obtener su ganancia. Así que eso es lo que se está festejando el día de hoy. Esto es Gopastami. Es básicamente el día en que Krishna se recibe de pastor de vacas, ¿no? En que su padre y los mayores a su alrededor consideran que él ya está en edad y está capacitado para salir a cuidar de los rebaños de su padre. Y Gopa, como dijimos anteriormente, significa vaquero o pastor, ¿sí? Y ellos eran una comunidad de gopas, por eso están los gopas, que son como los varones, y las gopis, que son las mujeres, ¿no? Ellos son básicamente pastorcillos, son personas simples que viven en el campo, cuidan de los animales, se dedican a la agricultura, a la ganadería, y de esa forma sostienen la economía de aquel momento, la economía de lo que sería la cultura védica ancestral u original. Así que esto es Gopastami, y el día de hoy en todo el mundo se honra a las vacas, y a Krishna también se lo honra en los distintos altares donde está Radha Krishna. A Krishna el día de hoy se lo viste de una forma especial. El dhoti habitual que llevan los varones en la cultura védica,
por supuesto que para el trabajo de campo no era muy cómodo, no es muy cómodo tener una tela colgando, pero hay muchas formas de usar el dhoti. Hay una forma especial que también es la forma en que, por ejemplo, hay algunas imágenes que lo muestran a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Él no tenía el dhoti colgando, como podemos ver devotos en los templos o atendiendo al altar, sino que tenía el dhoti más corto, como si fuera un pantalón corto, con la tela muy ajustada a las piernas. Bueno, eso es una forma especial de usar el dhoti que tiene más que ver con el trabajo, ¿no? Imagínate si estás pastando vacas o si estás trabajando en el campo o si estás en una guerra, no es cómodo tener un dhoti, ¿no? Un pedazo de tela volando para todos lados, sino que es mucho más cómodo tenerlo ajustado al cuerpo. Entonces el día de hoy en distintos altares donde están las deidades de Krishna se le hace ese arreglo al dhoti, ¿no? En vez de tener el dhoti largo, se lo ajusta al cuerpo, se lo pone tipo como si fuera un pantalón 3/4 pescador, ¿no? Que te queda medio ahí por la rodilla o por debajo de la rodilla, como si fuera una especie de pantalón corto ajustado a la piel. Y es una forma más cómoda de llevar el dhoti cuando uno está en un ambiente de trabajo o en el caso de Arjuna cuando está en el campo de batalla. Entonces se hace eso y bueno, y por supuesto se honran a las vacas en los goshalas o en los espacios que se les crea para que ellas puedan estar en las distintas comunidades rurales que tiene ISKCON alrededor del planeta. Así que bueno, es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y había traído algo para leer. Si querés, podemos leer algo. Traje algo de Krishna, la fuente de placer, que es el Krishna Book. Sabemos que Prabhupada no llegó, ¿no? Sabemos que Prabhupada no llegó a concluir el Srimad Bhagavata, no llegó a traducir y comentar todo el Srimad Bhagavata. Sabiendo eso, Prabhupada, antes de partir de este mundo, decidió hacer una versión resumida del 10º canto del Srimad Bhagavata, que es el canto con los pasatiempos de Krishna. Y ese resumen es lo que nosotros conocemos como Krishna, la fuente de placer, o lo que se conoce también popularmente como Krishna Book. Entonces, bueno, en este Krishna Book se habla un poco de Krishna como pastor de vacas. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces se habla un poquito sobre esto de Krishna como pastor de vacas y se hace también la aclaración entre el trabajo que tenía Krishna anterior, que era de cuidar de terneros, y el trabajo que va a aceptar ahora, que tiene más que ver con cuidar vacas, ya el animal grande, no el bebé, la vaca bebé, sino la vaca grande. Y hay muchos pasatiempos que están asociados con Krishna y las vacas. Por ejemplo, en su etapa de Kaumara, cuando él era más niño, cuando era más pequeño, y él estaba a cargo de los terneros, está el pasatiempo en que el señor Brahma roba a los terneros y hace desaparecer a los pastorcillos. Ese es un pasatiempo que Krishna vive cuando él está cuidando los terneros. También está el pasatiempo de Agasura, de la serpiente gigante que se come a los pastorcillos. Bueno, eso también es algo que él vive cuando está cuidando de los terneros con sus amigos. Y ahora como pastor, como Gopa, él vive otros pasatiempos. Va a aparecer el pasatiempo de Nukasura, del demonio, el burro demonio, ¿sí? Aparece ese pasatiempo y aparece también el pasatiempo de Kaliya, de la serpiente de muchas cabezas que estaba envenenando el río Yamuna. Bueno, ese es otro pasatiempo que tiene que ver con Krishna como pastor, porque ellos se enteran, por ejemplo, de que el río está envenenado porque las vacas van a tomar y se enferman. Entonces, así es como se enteran que el río está envenenado y cuando van a investigar descubren que está la serpiente Kaliya largando el veneno en el río Yamuna y bueno, después Krishna se pone a pelear, entre comillas, le baila encima de sus cabezas y le gana. Entonces, estos son todos pasatiempos de Krishna Gopa, del Krishna pastor. Todos ocurren en esta situación que estamos hablando del día de hoy. Entonces, si quiere, le leo. Quiero leer unos párrafos que habla sobre Krishna como pastor de vacas y Krishna en su relación con las vacas de su padre que él está cuidando. Entonces, de Krishna, la fuente de placer, vamos a leer un extracto del capítulo número 15. Este es el volumen 1 y es el capítulo número 15. Arranca diciendo lo siguiente. En esa forma, Sri Krishna
junto con su hermano mayor Balaram, pasó la edad de la niñez, conocida como Kaumara, y entró a la edad de Pauganda, que va desde los 6 hasta los 10 años. Entonces, a los 6 años él arranca como pastor, ¿sí? Antes ocupaba el rol de cuidar a los terneros y ahora empieza a cuidar de las vacas grandes. En ese entonces, todos los pastores de vacas conferenciaron y acordaron que aquellos niños que habían pasado de 5 años quedaran a cargo de las vacas en el pastizal. Estando encargados de las vacas, Krishna y Balaram atravesaron Vrindavan, purificando la tierra con sus pisadas. Entonces acá vemos también que no solamente era una decisión de su padre, sino que fue una decisión comunal. Todos los devotos mayores o los pastores mayores vieron que Krishna y Balaram estaban habilitados, capacitados como para esta tarea y bueno, les encargan la tarea de cuidar de las vacas. Y está bueno porque acá aclara que ellos van a Vrindavan, y Vrindavan es eso, es un bosque a donde ellos iban. Ellos iban habitualmente a Vrindavan para que las vacas pudieran comer el pasto de ese lugar. Acompañado por los pastorcillos de vacas y por Balaram, Krishna condujo a las vacas y tocó su flauta a través del bosque de Vrindavan, el cual estaba lleno de flores, vegetales y pastizales. El bosque de Vrindavan estaba tan santificado como la mente clara de un devoto, y estaba lleno de abejas, flores y frutas. Había pájaros que gorjeaban y lagos de agua clara que podían aliviarlo a uno de todas las fatigas. Brisas suaves y fragantes soplaban siempre, refrescando la mente y el cuerpo. Krishna, con sus amigos y Balaram, entró en el bosque y, viendo la situación favorable, disfrutó de la atmósfera al máximo. Krishna vio que todos los árboles, sobrecargados con frutas y ramas nuevas, se inclinaban y tocaban el suelo como si le dieran la bienvenida tocando sus pies de loto. Él estaba muy complacido con todo el comportamiento de los árboles, las frutas, las flores, y comenzó a sonreír entendiendo sus deseos. Bueno, acá también vemos, ¿no?, lo milagroso. Todos en el bosque de Vrindavan entendían que Krishna era Dios. Incluso los árboles, las entidades vivientes que estaban dentro del árbol querían ofrecerle algo a Krishna, ¿no? Entonces como que prestaban reverencias mientras que él iba pasando. Las vacas que Krishna cuidaba tenían diferentes nombres y Krishna las llamaba con amor. Después de oír el llamado de Krishna, las vacas inmediatamente respondían mugiendo y los niños disfrutaban a sus anchas esa correspondencia recíproca. Todos ellos imitaban las vibraciones sonoras emitidas por las diferentes clases de pájaros, especialmente por los cachoras, los pavos reales, los cuclillos y los bhadradwayas. A veces, cuando veían a los animales más débiles huir por miedo de los sonidos de los tigres y de los leones, los niños, junto con Krishna y Balaram, imitaban a los animales y corrían con ellos. Cuando sentían algo de fatiga, solían sentarse, y Balaram ponía su cabeza en el regazo de uno de los amigos tan solo para descansar, y Krishna venía inmediatamente y comenzaba a darle masajes en las piernas. Y algunas veces él tomaba un abanico hecho de palma y abanicaba el cuerpo de Balaram, causando una brisa placentera que lo aliviaba de su fatiga. Otras veces, otros niños bailaban o cantaban mientras Balaram descansaba, y otras veces luchaban entre sí o saltaban. Cuando los niños estaban ocupados de este modo, Krishna se unía inmediatamente a ellos y tomando sus manos disfrutaba de su compañía y reía y alababa sus actividades. Cuando Krishna se sentía cansado y fatigado, algunas veces se refugiaba en la raíz de un gran árbol o en el regazo de un pastorcillo de vacas y se acostaba. Cuando él se acostaba teniendo como almohada el regazo de un niño o una raíz, entonces los niños venían y le daban masajes a sus piernas y otros abanicaban su cuerpo con un abanico hecho de hojas. Algunos de los niños más talentosos cantaban con voces muy dulces para complacerlo. De esta manera, su fatiga se iba pronto. La suprema personalidad de Dios, Krishna, cuyas piernas son atendidas por la diosa de la fortuna, disfrutaba de la compañía de los pastorcillos de vacas como si fuera uno de ellos, expandiendo su potencia interna para parecer exactamente como un muchacho aldeano. Pero a pesar de su apariencia tal como un aldeano,
había ocasiones en que probaba que Él mismo es la suprema personalidad de Dios. Algunas veces los hombres se hacen pasar por la suprema personalidad de Dios y engañan a personas inocentes. Pero ellos solo pueden engañar, no pueden exhibir la potencia de Dios. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Bueno, acá vemos entonces en estos párrafos un poco del humor, la atmósfera que había cuando Krishna estaba ocupado en su trabajo, cuando él estaba oficiando de gopa o de pastor de vacas. Mucha alegría, mucho juego, mucha amistad, mucho cuidado también, ¿no? Como dijimos anteriormente, todas las vacas tenían un nombre respectivo. Krishna las conocía. Haribol. Yo le estaba escribiendo. Lo perdí por un segundo. Dije, no hay problema, no hay problema. Porque como estoy con la compu, okay, no el internet medio inestable. No hay problema, no hay problema. No sé hasta dónde llegó a escuchar. A ver, que estaba con los amigos, Balaram estaba disfrutando de un buen masaje. Sí, bueno, y hasta eso. Ahí me quedé. No, está bien. Está bien. Y eso, como aclarar o recalcar la atmósfera, ¿no?, que había cuando Krishna estaba en la tierra y la forma en que él ejecutaba estos pasatiempos de pastor de vaca. Había mucha alegría, mucho cuidado, mucho amor, ¿no? Krishna cuidaba de Balaram, Balaram cuidaba de Krishna, los pastorcillos se cuidaban entre ellos, todas las vacas tenían nombre, ellos se referían a las vacas por su nombre, no eran simplemente animales anónimos, que uno igual que otro, sino que cada vaca tenía su nombre y Krishna conocía el nombre de cada una de las vacas, las llamaba por su nombre para que las vacas vinieran, y que mientras ellos cuidaban de las vacas eran niños y también jugaban, ¿no? Y jugaban a la lucha y jugaban a la escondida, y cuando se cansaban se tiraban abajo de un árbol y descansaban un poquito, y vemos que es como dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Este es un proceso que se practica con alegría. Ellos estaban trabajando, estaban cumpliendo con una responsabilidad, pero al mismo tiempo, debido a su conciencia de Krishna, estaban felices, estaban alegres, y estaban jugando, y estaban charlando, y estaban comiendo. Y a veces nosotros, ¿no?, en el mundo material, el trabajo es como un pesar, ¿no? No es divertido el trabajo, uno medio como que lo hace por obligación. Va a un lugar y cumple con una tarea porque necesita cobrar ese sueldo para pagar el alquiler y comprar cosas y pagar cosas, etcétera, etcétera. Pero vemos que en conciencia de Krishna no, el servicio es distinto. El servicio es alegre, ¿no? Es shushukam, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, es una gran alegría. Es mucha alegría prestar servicio devocional. Y vemos que, bueno, Krishna estaba en esa modalidad, Krishna y sus asociados íntimos, incluso las vacas, ¿no? Todos estaban alegres, contentos, y había una reciprocidad de amor continua entre todos. Así que eso es lo que estamos celebrando hoy. Hoy estamos celebrando Gopastami, este pasatiempo para honrar a las vacas, que son como nuestras madres. Hay que cuidar a las vacas, son muy importantes para el desarrollo de la cultura de los Vedas, y también entender acerca de cómo desarrollar nuestros trabajos, ¿no? Cómo desarrollar nuestras actividades, hacerlo consciente de Krishna, ¿no? No importa el trabajo que tengamos, todos esos trabajos se pueden sublimar, se le pueden ofrecer al Señor, y ahí vamos a empezar a vibrar en otra frecuencia, ¿no? Vamos a tener trabajos con conciencia de Krishna. Muy interesante. Bueno, Santa, no sé si usted quiere decir algo o tiene alguna consulta, si quiere hacer un aporte. Varios. Bueno. Hoy estaba dando un taller de arte y conté que a veces celebraba el Gopastami y me dijeron que era como mi día del trabajador.
Es como nuestro 1 de mayo. Claro, y me dio mucha gracia, digo, Es y le buena, dije que sí, es buena, es que buena. sí. Claro. Así que bueno, eso Estamos como primera observación. celebrando el trabajo en conciencia de Krishna. Claro, y le dije, bueno, así que a trabajar. Que estamos viendo vitro, vamos a trabajar, vamos. Qué bueno. Después, una relación, lo de tener muchas vacas significa tener mucho dinero. ¿Hay una semejanza con la cultura árabe y los camellos? ¿Se concibe como lo mismo? ¿O se comerciaba con las vacas? ¿Como se comercia, o los musulmanes se comercian con los camellos? En realidad no estoy muy familiarizado con, digamos, con la cultura o la sociedad musulmana y su trato con los camellos. Lo que sí sé, por lo que he leído en las escrituras, es que estas vacas eran, digamos, como no una mercancía en el sentido impersonal, porque como vimos recién, se las cuidaba, se las amaba, se les ponía un nombre, pero sí eran la fuente de la riqueza de ese tipo de sociedad. Estamos hablando, ¿no? Esto es una sociedad agraria preindustrial. Acá no había máquinas gigantescas produciendo alimentos, sino que estas personas requerían, como vimos en Govardhan Puja, ¿no? Estas personas necesitaban la interacción de los semidioses, necesitaban la interacción con la naturaleza para poder proveerse de su alimento y proveer a todo lo demás de alimento. Pensemos que en esta cultura védica, los Vaishyas son quienes producen el capital. Y el capital no solamente es dinero en moneda, sino también son bienes. Entonces, que haya personas produciendo vegetales, hortalizas, flores, leche, granos, es fundamental. No solamente porque las personas se morirían de hambre si no hubiera quien produciría todo esto, sino que también son cosas que se usan incluso a nivel religioso, espiritual, ¿no? Cuando hay ceremonias de fuego, las ceremonias de fuego en ese momento eran auspiciadas prácticamente por el Estado, eran muy costosas de realizar, pero se habla, ¿no? Que se utilizaban toneladas de granos, litros y litros de ghee, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que generar, alguien tenía que proveer de todos esos bienes, de toda esa mercadería. Y bueno, y eran los Vaishyas, como Nanda Maharaj y como la comunidad en donde vivía Krishna. Seguramente había comercio de animales y seguramente había comercio de verduras y de frutas y de granos y de lácteos. De hecho, la economía de ellos se basaba en eso, pero no era algo tan, digamos, mecanicista, frío, como puede ser el día de hoy. No, porque la vaca es sagrada. Claro. No sé bien cómo, bueno, pero pensando así, especulando un poco, me imagino que también en la tradición musulmana, ¿no? Viviendo en el desierto y siendo el camello, digamos, el transporte perfecto. El camello, sí. Claro, me imagino que una persona que tuviera muchos camellos también iba a tener mucho dinero porque se aseguraba, no sé, que hubiera una caravana moviendo mercancías de un pueblo a otro o de una ciudad a otra, ¿no? Entonces, estos animales eran parte integral de la economía, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, no sé, parte integral de la economía son las máquinas, tener distintas maquinarias, ¿no? Y la fábrica que está más equipada con la tecnología de punta, por ahí es la empresa o la fábrica que mejor está situada económicamente. Pero en este mundo preindustrial, acá no había máquinas ni a vapor, ni a electricidad, ni a energía nuclear, ni nada. Acá había estos animales que el hombre convivía con esos animales y esos animales ayudaban al hombre a proveerse de los alimentos y de todo lo que necesitaba. Claro, eran muy importantes, muy importantes. Buenísimo. Otra cosa, lo del doti más o menos lo entiendo porque yo lo uso para practicar danza. Bharatanatyam, sí. Y también me aprieto, uso un sari que en vez de ser de 12 metros, que es el que se usa para ceremonia, claro, o para hacer servicio, es un sari para entrenar.
y también es como un pantalón capri Claro, y también se pone corto, entonces le sé dar las vueltas muy bien. y eso más o menos lo entendí. Así que sé darle las vueltas y cómo pasar para que la pierna quede bien ajustadita y Qué todo. bueno. Eso también era una observación. Este, y otra cuestión es, yo soy vegana Ujú. y, y todo comenzó cuando empecé a sentir que me caía mal la leche. ¿Hay alguna explicación para esto? Hace ya como 8 años que no consumo lácteos. Sí, bueno, o sea, biológicamente quizás usted no sea tolerante a la lactosa, esa es una posibilidad. Hay cuerpos que rechazan la lactosa o les cae mal la leche en general. Otra realidad es que la leche industrializada que tomamos hoy por hoy, o que se consume o se puede Claro, comer, no es la misma. básicamente no es leche. Es una especie de Claro, suero, es una especie de suero con un montón de ingredientes químicos y es lo más parecido a la leche que se puede aprobar para el consumo humano, pero no es leche per se. Si uno va a un tambo, claro. si uno va a un tambo de verdad y ordeña una vaca con sus propias manos, esa leche, por ejemplo, si se deja reposar, solamente dejándola reposar, ya la nata de arriba ya se genera crema espontáneamente. Mientras que Claro. si yo dejo reposar un vaso de leche que compré en el almacén, lo puedo dejar reposar durante años y jamás se va a formar la crema, ¿no? Porque está completamente diluido, tiene químicos, tiene agua. La leche industrializada hoy por hoy no es la leche esta que tomaba Krishna y Balaram o la leche que estamos hablando en la cultura védica de hace 5.000 años. Era mucho más es espesa, es súper nutriente, tiene nata, tiene crema. No, también por eso también se habla, ¿no? Los Goswamis vivían con un vaso de leche por día, pero no es una leche como la de hoy. Esa leche era como una especie de superalimento, ¿no? Tenía Claro. muchas propiedades. Entonces puede ser también que simplemente usted esté rechazando nada, los químicos o todos los aditivos que puede llegar a tener una leche industrializada de marca de hoy. Ahora, hay Ah, personas yo me que imaginaba que tenía otra vida o algo así que venía sí, puede ser también. conmigo, Sí, sí, puede ser, por supuesto, sí, no, que no venía sabemos. cargada. No sabemos, sí, sí. Porque fue así de un día para otro. De un día para otro me empezó a caer mal. Sí, 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 puede ser tranquilamente. Sí, lamentablemente sabemos que no es un producto de gran calidad. La leche industrializada no solamente se genera de una forma, digamos, violenta, porque se genera de una forma violenta, o sea, ya está la Sí. carga de la violencia y la agresión ¿no? y la explotación, ya esa carga, digamos, metafísica ya está en ese alimento. Y no solo eso, sino que sabemos que está completamente adulterada, que no es leche de verdad. Hay una enorme Sí. diferencia entre la leche de sachet que uno compra en el almacén y la leche de verdad, que cuando uno ordeña una vaca. Es completamente distinto. Hasta el color es distinto. La leche de verdad ni siquiera es blanca, Sí. es medio amarilla. Sí, me lo contó mi papá. Claro, y es por la grasa, es por toda la grasa que tiene. O sea, es completamente, hasta el color es distinto, el sabor es distinto, el olor es distinto, es otro producto, es completamente otro producto. Claro, sí. Sí, mi papá me contó que antes pasaba el lechero por su casa Claro, y lo primero que tenía que hacer mi abuela era llevar corriendo a hervirla. claro, sí, sí, para como pasteurizarla, Fue sí, otra cosa. sí, 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 tal cual, tal cual. Este, no, hay nada más. A ver, no, no, nada más, ninguna observación más. Solo eso. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias, Alta. Me gustó lo de sublimar nuestros trabajos. Sí, Buena frase, me gustó mucho. bueno, gracias. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros somos personas que vivimos en sociedad, o sea, no estamos en un templo, no tenemos vida de clausura o monásticas, no somos ni monjes ni monjas, somos hombres y mujeres de sociedad, tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia.
nuestros emprendimientos y al mismo tiempo tenemos que mantenernos conscientes de Krishna. Entonces el secreto es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Todo lo que hagas, ofrécelo a mí. Y entonces, bueno, si de lo que trabajemos, tenemos que empezar a hacer el yoga con el trabajo. Tenemos que conectar con lo sublime desde nuestra posición, ¿no? Y habrá personas que son doctores, carpinteros, barrenderos, artistas, o sea, emprendedores. El punto es que tenemos que sublimar el trabajo. Tenemos que hacer que esa actividad mundana que nos da de comer ahora se transforme en una actividad trascendental que nos conecte con Krishna. Y ese es el desafío. Las personas que viven fuera del templo tienen ese desafío. Porque en el templo es relativamente fácil, porque el templo gira en torno a la atención de Krishna, ¿no? La deidad es el centro, claro, y todo lo que ocurre en el templo es para que la deidad esté satisfecha, ¿no? Todo el arati, la puya, todo lo que se consigue en el templo va a los pies del loto de la deidad. Pero nosotros estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, y tenemos otras realidades, la familia, las responsabilidades, los compromisos, pero tenemos que mantener nuestra conciencia de Krishna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de vincular yoga, tratamos de unir nuestro trabajo o el fruto de nuestro trabajo con el Señor. Y ese es nuestro desafío. Hay que buscarle la vuelta. Perfecto. Sí, sí. A mí me gusta lo que hago, así que está. Sí, claro, y a mí también. Y de hecho no hay que renunciar, ¿no? Krishna es otro de los consejos que Krishna le da a Arjuna, que no renuncie a su posición, ¿no? Arjuna quiere ser un monje en vez de ser un guerrero, y Krishna está todo el Bhagavad Gita diciéndole que no. Entonces no tenemos que rechazar a la familia, al esposo, la esposa, los hijos, la casa. Esas cosas no hay que rechazarlas. Lo que tenemos que hacer es inteligentemente conectarlas con Dios. Es eso. Perfecto. Bueno, Vaishnavi, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Hoy hemos, de un modo u otro, hemos celebrado Gopastami, este momento lindo en que Krishna toma las riendas de la vida laboral y toma el compromiso de cuidar de las vacas de su padre y se vuelve un pastor. Se vuelve un pastor, como también en otras tradiciones, ¿no? Jesús, por ejemplo, se habla que es un pastor también, ¿no? Entonces, bueno, Krishna también es un pastor y es un lindo pasatiempo, una linda enseñanza para también ver cómo tratar a los animales, ¿no? El amor y la dulzura con la que tenemos que tratar a nuestros, como decía San Francisco de Asís, nuestros hermanos menores, ¿no? Que son los animales. No tratarlos como cosas, sino tratarlos como lo que son personas, ¿sí? Son almas espirituales en cuerpos distintos al nuestro, pero son almas espirituales al fin, ¿no? Y Krishna, cuando trabajó como pastor de vacas, bueno, él nos enseñó a cómo tratar bien a los animales también. Así que de todo eso va el pasatiempo de hoy.